El periodo colonial de Brasil se extiende desde la llegada de los portugueses en 1500. Estructura social. El 19 de abril del año 1500, el portugués Pedro Álvares Cabral alcanzó la costa de Brasil. Llamó a Porto Seguro al lugar donde se arribó. Portugal estableció un gobernador en Brasil y empezó la colonización. Durante la época colonial, la sociedad brasileña está dividida en tres grupos principales. Aristocracia estaba compuesta por los portugueses y sus descendientes, quienes controlaban las grandes propiedades y las fuentes de poder político. Los trabajadores eran en su mayoría mestizos y esclavos liberados, quienes trabajaban en las plantaciones, en las minerías y en las ciudades. Los esclavos africanos formaban el tercer grupo, siendo la mayoría de ellos utilizados en la producción de azúcar y otros cultivos. Estructura económica. La producción de azúcar fue la principal actividad económica, lo que llevó a la creación de grandes plantaciones y a la importación de esclavos africanos para trabajar en ellas. Desde las ciudades de la Bahía y de San Vicente se impulsó la difusión del cultivo de caña de azúcar. El desarrollo del cultivo de la caña de azúcar en Brasil produjo a la creación de una economía agrícola de exportación basada en el sistema de plantaciones. Las plantaciones azucareras demandaban importantes inversiones de capital. Estructura política. Durante la época colonial, Brasil estuvo bajo un control político de Portugal, que estableció una estructura de gobierno centralizado. El poder político estaba en manos de la aristocracia portuguesa, que controlaba los cargos gubernamentales y las decisiones políticas. Las provincias estaban gobernadas por capitanías, que eran controladas por gobernadores nombrados por el rey de Portugal. Capitanías hereditarias. Juan III, ante la posible competencia de franceses y holandeses, dispuso la colonización portuguesa sistemática del país. Para ello armó una expedición que, bajo el mando de Martín Alonso de Sousa, partió a Lisboa en 1530 con 4 barcos y 400 hombres. En 1531 se fundó la primera ciudad de Brasil, San Vicente, en la actualidad Santos, donde se introdujo ganado, semillas, frutales, cereales, expulsando a los franceses que rodeaban las costas de Brasil. El país se dividió en 12 capitanías, cada una de las cuales se encontraba bajo la responsabilidad de un donatario, que iba desde los soldados de fortuna que se habían probado a sí mismos en Oriente hasta un cierto número de burócratas, incluyendo un historiador humanista de alta distinción intelectual, Juan de Barros. En esta experiencia solo se consideraron 2 capitanías, la de Pernambuco al norte y la de San Vicente, donde se fundó la ciudad homónima muy cerca del actual Santo, base de la futura penetración portuguesa hacia el interior del país. ¿Cómo fue la época colonial de México? La época colonial de México, en el periodo histórico de la nación mexicana, que inicia en el siglo XVI, se produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al territorio entonces imperial mexica azteca, y culmina con la Guerra de Independencia y la proclamación de la Primera República Mexicana. Durante el periodo colonial, México formó parte del Virreinato de la Nueva España, dirigido por un virrey nombrado por las autoridades españolas, y que junto a los de Nueva Granada, el Alto Perú y el Río de la Plata, conformaban los regímenes territoriales y políticos de la América colonizada por el Reino de España. La época colonial de México se refiere al periodo de la historia de México que abarca desde la llegada de los españoles de 1519 hasta la independencia de México en 1821. Durante este periodo, México fue colonizado y controlado por el Imperio Español, y la cultura y la sociedad mexicana fueron profundamente transformadas por la influencia europea. La llegada de los españoles fue liderada por Hernán Cortés, quien conquistó al Imperio Azteca y estableció la Ciudad de México, Tenochtitlán, en su lugar. Los españoles gobernaron México durante más de 3 siglos, estableciendo un sistema de gobierno colonial que se basa en el control de las riquezas y el poder por parte de la élite española. Los nativos mexicanos fueron explorados, esclavizados y les obligó a convertirse al cristianismo. Su economía. La economía de México durante la época colonial estaba basada en la minería, la agricultura y la producción de bienes de lujo como el cacao y la plata. La explotación de los recursos naturales y de mano de obra indígena fue un pilar fundamental en el sistema colonial. La lucha por la independencia de México comenzó a principios del siglo XIX y se logró en 1821 con la firma del Plan Iguala. El legado de la época colonial sigue siendo evidente en la cultura, la sociedad y la economía de México en la actualidad.
Aspectos sociales. Durante la época colonial de México se produjeron importantes transformaciones sociales que afectaron a la población nativa y europea. A continuación, describiré algunos aspectos sociales destacados. 1. Clasificación racial. En la sociedad colonial de México, la clasificación racial fue un aspecto importante que determinaba el estatus y la oportunidad de las personas. 2. La estratificación social. La sociedad colonial de México estaba dividida en diferentes estratos sociales y el estatus de una persona se basaba en su riqueza, su ocupación y su origen racial. Los españoles y los criollos ocupaban los niveles más altos de jerarquía social, mientras que los indígenas y los esclavos negros ocupaban los niveles más bajos. 3. La conversión al cristianismo. Uno de los principales objetivos de la colonización española era la conversión de los indígenas al cristianismo. Se construyeron numerosas iglesias y se llevaron a cabo misiones religiosas para promover la evangelización. 4. El sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas fue una forma de explotación laboral que se estableció durante la época colonial. Los encomendados eran españoles que recibían una tierra y una cierta cantidad de indígenas que debían trabajar para ellos. Este sistema permitió la explotación de mano de obra indígena. Época colonial en Perú. El Virreinato del Perú fue una entidad político-administrativa fundada en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó en su máxima extensión territorios que actualmente corresponden al Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. Los primeros asentamientos comienzan a desarrollarse tras la captura de Cusco, principal ciudad inca, por parte de Francisco Pizarro en 1534. La capital fue situada en la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro como la ciudad de los reyes, mientras que el puerto del Callao monopolizaba todo el comercio marítimo americano. En el campo administrativo, el virreinato está constituido por dos audiencias, las de Lima y Cusco, que fueron sustituidas por intendencias tras la reforma borbónica en el siglo XVIII. Al igual que en el resto de virreinatos, existían también organismos tales como los corregimientos, encargados de la administración de zonas habitadas por nativos, cabildos que cumplían diversas funciones administrativas similares a las que actualmente realiza la municipalidad o ayuntamiento, y diversas autoridades indígenas que se encargaban de mediar entre estos y los españoles. En el ámbito económico, la principal actividad desarrollada en el virreinato era la minería. El trabajo en la mina era desarrollado por aborígenes que pasaban entre 1 y 2 semanas sin salir de ella en condiciones realmente duras. En un principio, la actividad se desarrolló en torno a pequeños depósitos de superficie, pero gracias a las mejoras en las técnicas mineras, los colonos pudieron acceder a grandes minas. Es a partir de este momento en que la minería termina de consolidarse como la principal actividad en el virreinato. Otra actividad económica importante era el comercio. España aplicó medidas proteccionistas y favoreció el monopolio de los puertos de Sevilla en España, Veracruz, México, Callao en Perú, Panamá y Cartagena en Nueva Granada. Un dato curioso: debido a que Panamá y Cartagena eran considerados puertos de tránsito, el Callao pasó a ser el único puerto autorizado para comerciar en América, lo cual convirtió al Virreinato del Perú en el centro comercial de las colonias españolas en América. Organización social del Perú en la época colonial. Españoles y criollos. Constituida por todos aquellos españoles y criollos que tenían títulos nobiliarios y escudos, duques, condes, marques, etc., esta clase también presentaba diferencias económicas, sociales y lugar de nacimiento. Los españoles nobles o peninsulares conformaban el grupo social más privilegiado. Al haber nacido en España gozaban de derechos inherentes a la clase dominante. Solo ellos desempeñaban cargos públicos y los criollos españoles nacidos en América no podían hacerlo. Clase media y el pueblo. La clase media estaba constituida por españoles y criollos que no tenían títulos nobiliarios, pero que se dedicaban al comercio y a la industria. También el pueblo, integrado por los españoles, criollos y mestizos de modestos recursos económicos, dedicados a trabajos manuales, artesanales y actividades comerciales menores. Mulatos y negros. Era la última clase social de la colonia y fue quizás el grupo que más maltrato sufrió. Estaba conformada por la población de raza negra, traída a la fuerza por los españoles desde África para ser empleados en trabajos agrícolas y otras labores. Por último, estaban los indios.
estaba constituida por la población nativa que vivía en calidad de raza sometida, explotada y despojada de todos sus bienes colectivos.